presencia politécnica en Michoacán. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa Presencia Politécnica en Michoacán. El día de hoy nos encontramos transmitiendo desde el Auditorio Miguel Ángel Correa Jasso en el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional en el municipio de Jiquilpan. Para esta ocasión tengo el gusto de que nos acompañe la maestra Luz Marcela Zacarías Núñez y el maestro Ernesto Rafael Romero Espinosa, ambos profesores investigadores de nuestro centro. Gracias, Marcela y Ernesto, y bienvenidos a su programa. Muchas gracias. El tema de hoy se titula La casa que ocupa el CIDIR, para lo cual iniciaremos viendo la siguiente cápsula en la que se amplía la información relacionada con la temática del día de hoy. Ingeniero Enrique A. Cervantes. Nació en la Ciudad de México en 1898 y murió ahí mismo en 1953. Ingeniero por la Universidad Nacional, historiador, bibliófilo, editor, fotógrafo, dibujante, investigador de arte y restaurador de monumentos, entre otros, de la Casa del Alfeñique en Puebla, del Palacio Federal en Oaxaca, la Casa de José Escandón en Tamaulipas y los conventos franciscanos de Querétaro y Sinsunzan. Trabajó las primicias del arte novohispano junto al grupo integrado por Luis MacGregor, Rafael García Granados, Manuel Romero de Terreros, Gerardo Murillo y Francisco Díez Barroso. Formó colecciones de fotografías sobre las ciudades coloniales de México y las reprodujo sueltas, en carpetas encuadernadas. Tasco, 1928, Cuernavaca, 1929, Morelia, 1930, Tepic, 1931, Oaxaca, 1932, Puebla, 1933, Querétaro, 1934, Guanajuato, 1937, Mérida, 1942, Pátzcuaro, 1939. Todas las ediciones fueron de 20 ejemplares, lo cual las volvió raras desde un principio. En 1933 editó 200 ejemplares de Tasco en el año de 1928, aunque en un tamaño menor, con prólogo del arquitecto y pintor Manuel M. Ituarte. Un año antes había publicado Hierros de Oaxaca, también en una carpeta unida con cintas. El prólogo es de Francisco López Cortés y contiene un estudio, fotografías y dibujos del autor. Sinopsis del Jiquilpan de antaño. En el CIDIR Michoacán hay varias fotografías que evocan el Jiquilpan de antaño, en la década de 1940 a 1950. En esos tiempos, Jiquilpan, la tierra mater del general Lázaro Cárdenas del Río, era una pequeña y encantadora ciudad provinciana ubicada en un rincón de Michoacán, con calles empedradas, con majestáticas casas de cantera en el centro y casas de adobe y rojos tejados de dos aguas en la mayoría de la pequeña ciudad. Las fotografías de Antonio Cervantes dan testimonio de la arquitectura y vida cotidiana de esa población. La ciudad estaba embellecida con primorosas fuentes y entre ellas destacaba la fuente de la Aguadora, a donde acudían hombres, mujeres, niños y niñas para acarrear el agua que venía entubada desde un venero cercano a un árbol de salate del cerro hasta el centro del pueblo. Aquella agua servía para beber y para cocinar, aunque casi todas las casas de aquel entonces tenían norias de donde sacaban con baldes el agua para el uso doméstico. Las mujeres y niñas ponían sobre su cabeza un rebozo enrollado llamado huancipo y sobre este acomodaban el cántaro de agua y caminaban con él, mientras que en sus manos llevaban las canastas con compras hechas en el mercado. Los hombres, por lo general, cargaban el agua en botes de aluminio cuadrados que habían sido botes de manteca. También en las fotografías destaca la fuente que está en la casa del general Lázaro Cárdenas y otra fuente que estaba en lo que hoy es el Jardín de la Paz. Las casas del Jiquilpan de antaño eran solariegas y muy grandes, y sus dueños tenían incluso dentro de ellas sus talleres, tales como rebocerías, peleterías y mucho más. En algunas de las fotos se ve el mercado, centro de reunión cotidiana de todas las amas de casa que acudían a hacer las compras a diario en ese lugar. Y también en una foto se aprecia la portada del estadio de Jiquilpan, donde se grabó el lema de Lázaro Cárdenas del Río que dice: los recursos naturales del país
deben servir para su propia prosperidad. Entregarlos a intereses extraños es traicionar a la patria. Ernesto, retomando el tema del programa que tuvimos con ustedes, ¿nos podrías hablar sobre la importancia histórica y arquitectónica de la Casa de El Cidir? Claro que sí. La casa reviste importancia arquitectónica porque corresponde con la arquitectura o las disposiciones que se emitieron para la apertura de la ampliación de la calle 20 de noviembre, lo que es ahora la avenida Lázaro Cárdenas, debido a la construcción de la carretera nacional, esto en el año de 1937. Además, reviste importancia histórica porque se trata de una propiedad que fue del general Lázaro Cárdenas del Río. ¿Y qué usos ha tenido la edificación? La construcción, la casa, ha tenido diversos usos. El mismo general Cárdenas en sus apuntes señala que en el año de 1948 acompañó a su esposa, la señora Amalia, a instalar un taller de costura en uno de los salones de lo que él le llamaba la casa imprenta. Esto es, nosotros tenemos considerado que la casa se construyó en la década de los años 40, porque existen estas referencias. En el 48 se instala el taller de costura, pero antes el general instaló el taller de imprenta. No da fecha de en qué año lo instala, pero él en una referencia posterior, en el año de 1966, refiere que él instaló esta imprenta por aquel recuerdo de su juventud, cuando dirigió la imprenta La Popular, que era propietario del señor Donaciano Carrión, y que por ese recuerdo él quiso instalar una imprenta, un taller de imprenta muy completo en esta casa. Sin embargo, esta casa imprenta duró algunos años solamente y posteriormente dejó de operar. Pero sin embargo, a partir de la instalación del taller de costura en el 48, posteriormente se hicieron varios talleres de tipo para elaboración de artesanías. Hubo un taller de una fábrica, digamos, de guantes que generaban actividades de apoyo para la gente de escasos recursos, ya que les facilitaban las máquinas o la maquinaria necesaria para realizar estas tareas. ¿Desde cuándo ocupa la casa El Cidir? Sí, la casa la ocupamos desde el año 1982, cuando el entonces director fundador de este centro, el ingeniero Salvador Razo Reyes, la solicita préstamo al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que en ese entonces era gobernador del estado de Michoacán, y aceptando prestarla en comodato al Politécnico desde esa fecha y hasta la actualidad. Ernesto, ¿con qué elementos de importancia histórica o cultural cuenta la casa? Sí, la casa, cuando se recibió en el 82, en el acta de entrega-recepción del edificio, se recibieron muchos elementos, muchos objetos. Algunos de ellos, años más tarde, fueron recogidos por la familia Cárdenas. Sin embargo, otros permanecieron, como es el caso del mural que está aquí en este auditorio, de 9 fotografías que tenemos exhibidas en el patio central, un par de jarrones decorados con escenas, unas escenas prehispánicas, otras son escenas tradicionales, regionales, y una serie de fotografías y de elementos que ya estaban en la casa y que, bueno, se recibieron en conjunto, en paquete, ¿verdad? Y pues consideramos que son elementos de un valor cultural e histórico
importante. ¿Qué nos podrías compartir sobre el mural? Bueno, sobre el mural ya hemos platicado en una edición anterior de este programa. El mural corresponde a escenas de la presencia de los españoles en tierras michoacanas. El doctor Álvaro Ochoa Serrano lo denomina como la Michoacana Heréndira y el Encuentro Español, y es un mural que, si bien no está firmado, por investigaciones realizadas, se ha logrado saber que fue una copia que mandó a hacer el general sobre un mural que originalmente había decorado la Quinta Heréndira. Cabe recordar que la Quinta Heréndira era propiedad del general, posteriormente la convirtió en biblioteca y actualmente es la sede del CREFAL en Pátzcuaro. Esta copia corresponde a un mural originalmente encomendado al muralista Fermín Revueltas, y esta copia es encargada a también otro muralista, Roberto Cueva del Río. Específicamente hablando ya sobre el acervo fotográfico, ¿qué nos puedes comentar? Sí, sobre el acervo fotográfico, es un conjunto de 9 fotografías. En este caso, a diferencia del mural, sí están firmadas por el autor, están firmadas como E.A. Cervantes. ¿Quién es o quién fue E.A. Cervantes? Es el ingeniero Enrique A. Cervantes. Él estuvo en Jiquilpan realizando el plano de la ciudad hacia el año de 1942. Ya este plano de la ciudad ya contenía las actualizaciones o modernización de la ciudad por el paso de la carretera nacional. Tiene ya lo que es la glorieta de las Fuentes de los Gallitos o de los Gallos. Tiene toda esta serie de elementos que actualizan, digamos, la traza urbana de Jiquilpan. En cuanto a las fotografías, consideramos que corresponden a esa época. Repito, son 9 fotografías de gran formato, las cuales adornan nuestro patio central. Una se refiere a una panorámica de Jiquilpan desde el cerro antes de que apareciera el monumento a la Trasquila. Todavía no figuran la escalinata, solamente se alcanza a ver parte del cerro, de la loma. Se ve la calle de General Ornelas. A la derecha se observa también el Templo del Sagrado Corazón. Todavía no tiene sus torres, y al fondo se alcanza a ver la parroquia de San Francisco. Eso es la única toma panorámica que existe de la población. También hay otras tomas muy particulares de lo que es el portón del estadio. Las dos son, una es por la vista de atrás del portón, y en otra se alcanza a observar lo que son las esquinas frente a este portón. Una desafortunadamente ya no existe porque hay una edificación nueva. Sin embargo, todavía se puede observar otra más a la derecha. En el caso de hay una vista del mercado Zaragoza desde el portal de la antigua presidencia, y también hay otras que se refieren a las fuentes, una muy particular y muy famosa para Jiquilpan, la Fuente de la Aguadora. Otra que existió frente al mercado, entre el mercado y la Plaza Zaragoza, y una más en el Jardín de la Paz. De esta sí no tenemos referencia qué pasó con ella, porque ya no existe, no he encontrado ninguna referencia de qué pasó con esta fuente. Y complementan las fotografías 2 del patio central de la casa natal del general Cárdenas. Muy bien.
maestra Luz Marcela. Luz Marcela, me gustaría que nos compartieras cómo era la vida en este tiempo. Claro que sí. Para mí es un placer estar nuevamente con ustedes y compartir con todos algo de las vivencias de aquellos tiempos de antaño, algunas de las que me tocó vivir a mí durante mi niñez y otras que vivieron mis abuelitos y también mis padres. Como es bien sabido, en todos los tiempos ha habido revueltas en México y también en la región de Michoacán hubo algunas revueltas y gracias a Lázaro Cárdenas del Río esta región se vio pacificada y a raíz de eso, en la década de los 40, de 1940, teníamos una vida muy tranquila en Jiquilpan, en donde todos los vecinos podíamos tener las puertas abiertas de par en par y nadie se metía a robar nada, donde la gente convivía como si fuera una gran familia, donde todos podíamos tener seguridad, los niños salíamos a jugar a las calles empedradas, las casas eran de tejados de 2 aguas, como se puede apreciar en una de las fotografías que está en el patio de El Cidir, Michoacán, en la casa del general Lázaro Cárdenas, y era una vida tranquila, feliz, gracias al general Lázaro Cárdenas, pero la vida también aquí en Jiquilpan en aquellos tiempos, obviamente la población era mucho menos que la que tenemos ahora y en las casas eran solariegas muy grandes, tenían sus centros de trabajo dentro de las mismas casas. Por ejemplo, en la casa de mis abuelitos tenían pilas para curtir pieles, en otras de la familia de mis abuelitas tenían los talleres para hacer rebozos y todos vivíamos de manera, se puede decir que como una gran familia todos los jiquilpenses. Pero la vida en Jiquilpan también tenía ciertas peculiaridades, casi todas las casas eran de adobe y de tejas, de tejados rojos, toda la gente asistía al mercado a comprar los víveres, casi siempre iban en la mañana y era pues curioso ver que hasta con un centavito podían comprar ciertas cosas, 3 panes, 3 piececitas de semitas y algunas cosas más. En las fotografías que tenemos en el CIDIR también aparece una fotografía cerca del mercado. Era una fuente de reunión cotidiana, sobre todo para todas las amas de casa, porque mientras que los hombres trabajaban en sus respectivos oficios, pues las mujeres iban al mercado para preparar la comida del día, ya que en esos tiempos no tenían estufas. Por lo general se tenían hornos, se cocinaba a veces con leña y eran pocas las personas que estaban cocinando en estufas. Entonces el mercado siempre era muy importante para todas estas personas. Acerca de la electricidad, eran pocas las familias que podían tener un foco. En las calles, eran raras las calles que tenían un foco. En las casas de mis abuelitos había electricidad, llegaba la luz a las 6 de la tarde y nada más había un foco a la entrada en la sala comedor y todo lo demás no tenían focos. Se utilizaban las lámparas de petróleo. También era importante ver que las familias planchaban con planchas de carbón. Otra de las cosas interesantes que tenemos en las fotografías de Jiquilpan están las fuentes. Una de ellas está en la casa del general Lázaro Cárdenas, pero cuando Lázaro Cárdenas fue presidente insistió en embellecer Jiquilpan y también en proporcionarle diferentes fuentes a la población, y una de ellas, la más importante, tal vez era la fuente de la Aguadora, a donde acudían de tarde y de día y hasta de noche diferentes personas para abastecerse
de agua, que era el agua potable que venía del Salate. Ahí todas las mujeres llenaban sus cántaros con el agua, era el agua que tomaban, el agua del Salate, y la ponían sobre el rebozo que llevaban en la cabeza, que se llama guancipo, la acomodaban bien y después caminaban con su cántaro en la cabeza y llevando en cada mano una canasta de mimbre donde llevaban los alimentos que habían comprado en el mercado. Los hombres, por su parte, también iban a la fuente de la aguadora para abastecerse de agua, pero ellos los llevaban como en botes de manteca, a veces con un palito que cargaban sobre sus hombros y llevaban colgando un bote al lado derecho y otro al lado izquierdo. Esta agua que llevaban del Salate era para el uso para beber y para preparar los alimentos, mientras que el otro uso para lavar, para bañarse, generalmente lo obtenían de las norias. Casi en toda la población había norias y a veces la gente también acostumbraba a irse a bañar al río y también muchos de ellos iban a lavar al río, que en ese tiempo no estaba dragado y pues sobre todo en tiempo de lluvias llevaba mucha agua corriente y que no estaba contaminada. Entonces las fotografías también podemos observar una fotografía de la portada del estadio, y allí hay un lema de Lázaro Cárdenas del Río que es muy importante, que decía: los recursos naturales del país deben servir para su propia prosperidad. Entregarlos a intereses extraños es traicionar a la patria. Esto debemos recordarlo, porque todos esos recursos deben seguir sirviendo a todos los mexicanos antes que entregarlo a todos los intereses extranjeros. También en las fotografías podíamos ver la panorámica de la Trasquila, lo que es hoy la Trasquila, que antes era solamente el campo, y ahí podemos observar que era simplemente una loma y se observan todas las casas de tejados rojos de dos aguas, y cómo era una población rústica, transparente, limpia, y sobre todo pues era un refugio para poder que los artistas pudieran soñar y todos los jiquilpenses pudieran correr y vivir tranquilos en este lugar, que también fue el lugar, la cuna mater de Lázaro Cárdenas del Río. Pues muy bien, una información muy interesante. ¿Hay algún comentario adicional que quieran hacer antes de cerrar con esta transmisión, Ernesto? Gracias. Abundar un poco sobre quién fue Enrique A. Cervantes. Fue ingeniero de profesión, sin embargo, pues un estudioso de las ciudades coloniales de nuestro país, del arte, de las artesanías, y era un excelente fotógrafo. Prueba de ello son las colecciones fotográficas que hizo de diferentes ciudades coloniales, las cuales editaba en formatos casi prácticamente eran hechas a mano, sus obras. Consistían nada más en 20 ejemplares de cada edición, lo que las hace pues prácticamente muy raras, ¿no? Muy raras. Elaboró una en particular para Pátzcuaro, que fue anterior a su estancia en Jiquilpan. No conozco o desconozco si estas fotografías de Jiquilpan están incluidas en algunas de sus obras, que pudiera ser la de Pátzcuaro, pero no tengo evidencia de eso. Pero la vastedad de los trabajos realizados por este autor es muy amplia. Yo creo que es un personaje digno de conocerse por su obra, y bueno, para orgullo de nosotros los politécnicos y en particular de los que estamos en esta casa, forma parte de nuestro patrimonio cultural.
Pues muy bien, pues les agradezco mucho su participación en su programa. Muchas gracias. Finalmente, si usted tiene algún comentario o sugerencia, por favor comuníquese con nosotros a nuestra página web, cuya dirección es la siguiente: www.cidirmich.ipn.mx, o a nuestro correo electrónico difusioncidirmich@ipn.mx. Además, permítame comentarle que los programas anteriores los puede ver a través de la página del CIDIR. Gracias a todo el equipo de trabajo que ha hecho posible esta transmisión, y a usted le esperamos en una emisión más de su programa Presencia Politécnica en Michoacán. Que tenga una excelente tarde. Presencia Politécnica en Michoacán.